Buenos días, alumnos de PRE. El día de hoy, en el curso de física, vamos a tratar el tema de rozamiento. Para ello, justamente, vamos a empezar por la definición y saber que el rozamiento, hoy también llamada fricción, justamente se presenta cuando un cuerpo roza sobre una superficie, ¿no? Que tenga una aspereza o una rugosidad, lo que generalmente va a formar una resistencia o una oposición al movimiento, como la que vemos acá en la imagen, en donde un personaje está empujando una caja y, digamos, la superficie del piso está impidiendo que se mueva de manera normal, ¿no? Es porque hay una rugosidad ahí. A eso le llamamos fuerza de rozamiento, ¿verdad? Esta oposición se manifiesta a través de una fuerza paralela a la superficie y perpendicular a la fuerza normal, es decir, al peso. Si las superficies en contacto no deslizan, se dice que el rozamiento es estático, es decir, si la fuerza no es tan fuerte para poder mover el cuerpo. En cambio, si existe un deslizamiento, se le llama fuerza de rozamiento cinética. Muy bien, entonces la fuerza de rozamiento estático es una fuerza variable que trata de evitar el inicio del deslizamiento. Claro, ¿por qué dice que es una fuerza variable? Es una fuerza variable porque, digamos, yo puedo aplicar una pequeña fuerza y no mover algo, aumentar un poco más mi fuerza y tampoco seguir moviéndolo, porque, digamos, la fuerza de rozamiento está impidiendo que se mueva. Ajá, y así evita que se inicie el desplazamiento o el deslizamiento. El valor cambia desde un mínimo de 0, es decir, cuando ninguna fuerza actúa sobre ella, y hasta un valor máximo que se alcanza cuando el deslizamiento es inminente. Por ejemplo, acá la fuerza estática vemos que es igual a 0 porque no hay ninguna fuerza que esté moviéndola. Aquí hay una pequeña fuerza F1, que es la fuerza igual al rozamiento estático, pero aún no se mueve. Y la fuerza de rozamiento estático, F2, la máxima, es decir, un poco más de fuerza y ya se mueve, ¿verdad? Esa la llamamos fuerza de rozamiento máxima. Y justamente aquí podemos observar que en F2 máximo es, mira, la fuerza de rozamiento normal es mayor que 0 y la fuerza de rozamiento máximo es justamente el máximo valor que puede tomar antes de que se mueva o de iniciar el movimiento. ¿Cómo hallamos la fuerza de rozamiento máxima? Multiplicando el coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal, o el peso en este caso. Muy bien. Acá tenemos algunos ejercicios que vamos a resolver justamente para poder poner en práctica este principio de fuerza de rozamiento. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Perdón, a ver, un segundo. Estos ejercicios, bueno, ya los resolvimos la semana pasada, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y estos ejercicios ya lo vimos la semana pasada, así que no hay problema. Muy bien. Aquí, bueno, sabíamos, bueno, sí, lo volvemos a revisar, que aquí hay una relación de fuerzas, ¿no? Una relación de masas, ¿verdad? En cuanto justamente tenemos que ver que acá no hay fricción. Dice acá no tome en cuenta el rozamiento. Solamente puse esto para darnos cuenta que hay superficies que son lisas y otras que no lo son. Entonces es importante justamente eso. Por ejemplo, acá nos dice que RA, o sea, la reacción en A, en este caso, y la reacción en B, nos piden hacer justamente eso. La reacción en A, entonces sería justamente esta, ¿no? Porque está directamente relacionado a la masa más grande, ¿no? En este caso, también, acá nos están diciendo que no hay rozamiento. Sin embargo, acá hay una fuerza que actúa sobre todos estos bloques, ¿no? Acá sí me dices fuerza sin fricción. Entonces, esto ya está en un video que yo lo hice en la clase pasada, solamente que quería mostrarles para que ustedes observen aquí que hay ejercicios que no hay rozamiento y hay otros en los que sí hay rozamiento. Aquí justamente la respuesta era de la aceleración de 1, ¿no? Sino que va a la izquierda, por eso le pones menos, sí. Muy bien. Esa explicación la pueden ver en el video anterior de dinámica lineal. La fuerza de rozamiento cinético, justamente hablamos cuando se presenta
o cuando hay un deslizamiento, siendo su valor constante, ¿no? Independiente de la velocidad. Es decir, ya aquí el cuerpo ya se empezó a mover, ya hay movimiento, tal como sugiere acá el bloque, ¿verdad? Entonces la fuerza siempre va a ser la misma. Es como que hubiesen unas pequeñas manos que están tratando de que se mueva todo el tiempo, pero sin embargo ya está moviendo el cuerpo. Dependiendo de la superficie se va a denominar coeficiente de rozamiento cinético. Va a variar, ¿no? Va a variar, hay superficies más rugosas que otras. La fuerza de fricción es independiente del área de contacto, ¿ok? Y, o sea, digamos, por ejemplo, que yo jale algo así, eh, o lo puedo jalar así, echado. No hay problema, o sea, de las dos maneras va a ser la misma fuerza de rozamiento que se va a poner al movimiento. ¿Está bien? Para dos superficies ásperas en contacto se cumple justamente que el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente cinético. Profesor, ¿y qué significa eso? Haz la prueba. Cuando tú quieres mover, por ejemplo, tu armario, al principio te cuesta, ¿verdad? Hasta que cuando lo empiezas a mover, justamente disminuye esa fuerza del contacto del piso, ¿ok? Los coeficientes de rozamiento son números adimensionales generalmente entre 0 y 1, y la fricción disminuye con el uso de lubricantes, asimismo de humedad y el calor. Miren, importante, la fricción disminuye con el uso de lubricantes, aceite, por ejemplo. Asimismo, la humedad también, el agua y el calor también puede hacer que haya menos fricción, ¿ok? Muy bien. O sea, vamos a pasar justamente aquí a algunos ejercicios. Acá tenemos dos, en donde vamos a aplicar acá los conocimientos que hemos visto. El bloque mostrado presenta de masa 3 kilogramos y dice que se mueve con una velocidad constante. Ah, entonces se mueve, ya hay aceleración, ¿verdad? Ya hay aceleración para allá. Hallar F. Entonces, acá nos dicen que hay una fuerza de rozamiento cinético. Ahí hay coeficiente, hay una fuerza. Sabemos que la fuerza normal es el peso, en este caso es 30 newtons, y así hallamos la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Entonces, eso sería, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Ojo, que aquí estamos hablando de la suma de todas las fuerzas que hay. O sea, no solamente es esta fuerza, sino también la fuerza de rozamiento que está en el piso y que va hacia el otro lado. Ah, profe, entonces hablamos de dos fuerzas, de F menos la fuerza de rozamiento. Vamos a ponerla así, la fuerza de rozamiento. Esta es igual a la masa que es de 3, por la aceleración que es lo que me piden hallar, ¿no? No, perdón, la aceleración no me piden hallar porque mira, ¿qué te dice acá el ejercicio? Que avanza a velocidad constante. Entonces, cuando avanza un cuerpo a velocidad constante, decimos que su velocidad, su aceleración es cero, porque no está cambiando de velocidad. Entonces, es un juego también acá que ver. Muy bien, acá por ejemplo la fuerza de rozamiento va a ser la más el peso, que es 30, por el coeficiente de rozamiento, que es 0.8, o sea, 8 décimos. Esto va a ser igual a 3 por 0. En pocas palabras, tenemos que F menos, acá se va esto, menos 24 es igual a 0, porque 3 por 0 es 0, y F es igual a 24 newtons. Es decir, la fuerza vale 24 newtons. Profesor, ¿por qué tomó la aceleración como cero? Porque cuando me dice velocidad constante, significa cero. Recuerda la definición de aceleración. Aceleración es el cambio de velocidad. O sea, puede ir de lento a rápido o de rápido a lento. Pero si hay velocidad constante, no hay aceleración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, prácticamente, la fuerza que se está empleando es la misma que la fuerza de rozamiento. Es lo que te dice, ¿no? Determina la aceleración del bloque. Ojalá, acá también nos piden la aceleración del bloque. Si la fuerza vale 100 newtons, esta vale 100 newtons, el coeficiente de rozamiento vale 0,5 y el bloque vale 10. Si el bloque vale 10 kilogramos, entonces esto vale 100 newtons, ¿no? Recuerda que acá ahí vale la fuerza de rozamiento también. Acá también estaba la fuerza de rozamiento. Muy bien, entonces sabemos, ¿no? 100 menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa, que es 10, por la aceleración, que es lo que me pide. Justamente sabemos acá que la fuerza de rozamiento es 100 por el coeficiente de rozamiento, que es 0,5, o sea, un medio. Esto es igual a 10A. Si acá simplificamos, esto vale 50, ¿verdad? 100 menos 50 es 50 y 50 es igual a 10A. Por lo tanto, tenemos que la aceleración es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, la velocidad va aumentando de 5 en 5. De esa manera tenemos que hallar estos ejercicios.
Muy bien, chicos, entonces así queda la parte práctica, esta parte práctica de rozamiento. Ahí tienes algunos ejercicios también para que los resuelvas. Eso ha sido todo conmigo. Nos vemos en la próxima clase.